Un nuevo Cafeín Vive y de nuevo un protagonista estelar que tenemos aquí para tomarnos el café, la cerveza o el té, no sé a qué hora te lo estás tomando. Y sobre todo porque hoy vamos a hablar de un mundo que a gente todavía le aterra mucho. Y es el mundo de las tecnologías, de las nuevas oportunidades, de las startups. Y para ello tenemos una persona muy especial. Seguro que algunos de vosotros, si os digo la palabra o la significación de la app de BlaBlaCar, seguro que muchos lo conocéis y sobre todo porque lo habréis utilizado, incluso lo habréis implementado. Pero no solo la palabra BlaBlaCar es algo que le identifica a la persona que te traigo hoy para tomar un café, sino también el proceso de FreeNow. Nos lo va a contar él, no os preocupéis que ahora nos indicará más cosas. Una palabra que aquí conocemos y que la hemos utilizado en más ocasiones es la palabra Kaizen. Lo que a lo mejor no asumís todavía hasta ahora, que seguro que suscribís y lo tengo claro, es que también hay un podcast que se llama De esa manera. Hoy traigo al responsable de que todo eso suceda, a que nos cuente un poquito cómo va el mundo de las tecnologías. Por eso os presento a Jaime Rodríguez de Santiago. Muy buenas, Jaime. Hola Rosa, mil gracias por la presentación. Bueno, hablábamos de las tecnologías y claro, empiezan a aparecer muchas palabras que son un poco, bueno, hay gente que se enreda, ¿no? En el tema de las apps, de las startups y parece todo un poco complicado porque es como que nos han puesto un trabalenguas. Cuéntanos un poquito qué es este mundo de la tecnología en el que ya sí o sí no nos podemos escapar. A ver, para mí es algo bastante natural porque siempre digo que yo fui un friki desde pequeñito. Yo soy de la generación que creció pegado a un ordenador, yo nací casi pegado a un ordenador, pero sí entiendo y entiendo muy bien esa sensación de agobio, ¿no? Porque si lo piensas, lo que nos está sucediendo es que hemos acelerado los ciclos de innovación tanto que lo que en generaciones pasadas sucedía en una generación, por ejemplo, la adopción de la televisión hasta que llegó a todos los hogares pudo tardar más de una generación, de pronto las cosas pasan muy rápido y de la noche a la mañana hemos pasado todos a tener el móvil, Facebook, el tablet, no sé qué, y cada vez nuevas tecnologías que nos van asediando a una velocidad mayor, ¿no? Pero la tecnología siempre ha acompañado a la humanidad y no deja de ser una herramienta para hacer las cosas de forma diferente, de una forma nueva. Sí es cierto que ahora va un poquito más rápido y seguramente requiera de un aprendizaje continuo, que es algo que también tiene mucho que ver con Kaizen y con la mejora continua, ¿no? Uh-huh. Claro, porque una de las cosas que estamos viendo y comprobando, yo que tengo 3 hijos pequeños, es que puedo llegar a descargarles, no sé qué, 3, 4 aplicaciones al día, porque dicen, mamá, ¿me bajas esta? Y claro, ves, y la primera vez que me di cuenta de que ya era el mayor y que yo ya tenía otro estilo, es que mi hijo trató de que en mi ordenador portátil pasara así el dedo. Y entonces cuando lo hizo así, 1 año y medio, de repente dije yo, evidentemente hay cosas que están cambiando ya a unas velocidades totalmente distintas. Sí, de hecho hay algún vídeo por ahí de algún niño intentando hacer eso con una revista, intentando que las revistas fueran táctiles y las fotos pasaran y demás. Sí que es cierto que yo creo que hay una relación que establecemos con el aprendizaje de pequeños, que nuestro cerebro es mucho más plástico, ¿no? Igual que aprendemos mejor un lenguaje, pues obviamente nuestra relación con la tecnología nos es mucho más natural cuando somos pequeños, ¿no? Yo ya te digo, yo crecí con un ordenador y sí que me considero más o menos nativo digital, pero sí que observas esos saltos generacionales muchas veces con las nuevas tecnologías, o a mí mismo, que he sido una persona muy, muy tecnológica, me pasa con movimientos, con cosas como TikTok o algunas o Fortnite mismo, que no sé si tus hijos jugarán, pero muchos Sí, niños juegan, ¿no? sí. Entonces son fenómenos, y yo he sido muy, muy jugador, pero fenómenos que te cuesta comprenderlos, igual que probablemente les costaba a nuestros padres comprender muchas de las cosas que hacíamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estimula para que de repente salgan todas estas, no sé si nuevas modas, no sé cómo decirte, porque hace unos años apareció Fortnite y lo que parecía que era una moda, pues sigue pegando muy fuerte y además incrementándose a un valor brutal, ¿no? Y ahora está un poco esa negociación de Apple para conseguir sacar más pasta a todo el proceso del juego. ¿Qué tiene que pasar para que incluso gente de distintas generaciones, porque mi hijo tiene 4 años el pequeño y sabe jugar, pueda competir con alguien de 40? A ver, yo creo que han sucedido varias cosas. Primero, ha habido una convergencia de distintas tecnologías que de pronto han permitido un alcance global de cualquier cosa que construyamos, y Fortnite es un ejemplo de eso, ¿no? Además de la penetración de todos los dispositivos que tenemos en casa, que de pronto todo el mundo está hiperconectado. Es decir, se ha creado una especie de tormenta perfecta en la que la tecnología tiene la capacidad de proliferar, la tecnología, las aplicaciones, tienen la capacidad de proliferar a una velocidad
absolutamente exponencial, ¿no? A eso hay que unir otros aspectos que no sé si son, bueno, que tienen una vertiente buena y otra no tan buena, pero que están ahí, que son parte del paisaje, que tienen que ver con que muchas de estas compañías han entendido muy bien los mecanismos con los que funciona nuestro cerebro y cómo engancharnos, cómo proporcionar una experiencia que sea cautivadora, ¿no? Que nos capte y nos haga repetir, ¿no? Fortnite no lo conozco tanto, pero si me echamos en las redes sociales están diseñadas para generarnos chutes de dopamina, para que yo cada vez que baje el scroll me encuentre con un contenido nuevo y se genere un bucle en el que yo cada vez que hago una acción recibo una realimentación positiva, que es en el fondo la base de cualquier hábito o de cualquier adicción. Entonces, creo que hay un trabajo muy importante que todos tenemos que hacer también con aprovechar las tecnologías, pero también empezar a marcar los límites para saber cuándo nuestra relación con ellas es la que queremos tener, es sana. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque en este proceso de una retroalimentación positiva la adicción está sumamente cerca. De hecho, hablabas antes de TikTok y es, aunque no entiendas cómo funciona TikTok, porque yo todavía no lo entiendo muy bien y veo ese proceso de vídeos, es verdad que si aparece de repente en Facebook alguno de los vídeos y te enganchas, oye, pero ni quitado en vena, ¿eh? O sea, si estás 5, 6, 7, 10 minutos viendo a gente en algún tipo de bailes que la verdad es que yo a veces pienso, pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo, Rosa, viendo esto? Porque no consigo racionalizarlo, ¿sabes? Y suelo ser una persona bastante disciplinada y que me pongo ciertos límites, pero empiezas a ver a gente haciendo el chorra con una canción y además te cuento una canción que ha sido, yo creo, no sé si de este verano o a lo mejor es que ya estaba funcionando. Uno de no tenías que tener hijo adolescente, te decían que iba a ser un error y saltaba un tío y enseñaba el error y aparecía el hijo y no sé si desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de sexóloga, me parecía todo que era incapaz de racionalizarlo, pero no podía apagar el móvil. Ahí también se ha juntado con que algunas de estas herramientas permiten que gente muy creativa que está aburrida en sus casas haga cosas que nos sorprenden. Y creo que esa es la parte quizá bonita y positiva. Pero volviendo al punto de adicciones y demás, que yo lo que he observado es que mucho de mi entorno de eso que se llaman early adopters, ¿no? Gente que empezaba a utilizar la tecnología desde muy jovencitos, que son los primeros en adoptarla, muchos nos hemos vuelto mucho más celosos con la tecnología a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos ido saliendo de redes sociales. Y yo no tengo Facebook, por ejemplo. No porque me moleste Facebook ni lo que pasa ahí, sino por autolimitarme y gestionar mejor mi tiempo y mi propia relación con la tecnología, ¿no? De la misma forma, yo muchas veces no me entero del móvil porque tengo proscritas las notificaciones. He ido dando una serie de pasos que creo que los míos no son necesariamente los buenos, pero que cada uno tenemos que intentar retomar las riendas del control de nuestra relación con la tecnología, que en cierta medida la hemos perdido, ¿no? Hay empresas para las que les cedamos nuestra relación con la tecnología es importante en su modelo de negocio y es difícil porque tienen mecanismos de engancharnos, pero creo que es una reflexión importante. No tanto porque sea un problema gravísimo, yo no lo compararía, por ejemplo, con el tabaquismo, aunque hay gente que lo hace, pero sí creo que lo que tú decías, en la medida en la que perdamos nuestra propia disciplina, yo personalmente es algo en lo que estoy incómodo, entonces procuro gestionar esa relación con la tecnología. ¿Qué tipo de claves has utilizado como para poder poner esos límites? Porque habrá gente que ahora mismo tengan hijos, que nos estén escuchando aquí en la tribu Inviven y digan, oye, por favor, dime cómo lo haces tú, porque estoy harta o harto de que mi hijo tenga todo el rato el móvil de la mano. Y asumiendo que no siempre que tienen el móvil le están jugando, que a lo mejor están comunicándose, que pueden estar Claro. leyendo, pero el móvil está todo el rato con ellos. Debo reconocer que soy el peor para dar consejos sobre educación de niños porque no tengo hijos. Entonces, lo que pueda decir tiene más que ver con una perspectiva un poquito más adulta, ¿no? Yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Hablando sobre los niños, es difícil porque además yo he sido ese niño, eso sí lo sé. Y esta reflexión me vino mucho después. No con el móvil, porque a mí me pilló más mayor el móvil, pero sí lo era con la consola. Yo me podía tirar horas con la consola. Recuerdo con un primo mío tirarme toda la noche jugando al ordenador. Y
Y no tengo una clave de mis padres, no quiero desanimar a nadie, ¿no? Pero mis padres lo intentaban y realmente no. Creo que la única clave que puedo dar desde mi propia experiencia, y claro, en retrospectiva es más sencillo, es que si sabes canalizar esa energía hacia un consumo más productivo de la tecnología o un uso más productivo de la tecnología o algo que permita bien el aprendizaje o bien el desarrollo de habilidades, pues por lo menos canalizas esa obsesión, ¿no? En mi caso acabó en que aprendí a programar de pequeñito, en que me gustaron los ordenadores, me fui acercando a la ingeniería y acabé estudiando la ingeniería. Y todo esto empezó porque me estaba viciando a los videojuegos, no nos vamos a engañar. Entonces, creo que no siempre va a ser fácil y no siempre va a ser sencillo, pero creo que, y esto sabes tú infinitamente más que yo, pero la prohibición no va a funcionar muy probablemente, y más porque la disponibilidad de la tecnología es ubicua, o sea, le puedes prohibir un rato que lo van a encontrar en otro lado. Entonces, creo que tiene más que ver con encontrar o con aprovechar esa inercia para dirigirlo hacia bien, si son juegos que por lo menos ayuden a desarrollar habilidades o que ayuden a formar distintas partes de la creatividad o del pensamiento. Hay distintos tipos de juegos, ¿no? O incluso intentar hacerles interesarse por lo que hay detrás, por cómo funcionan esas cosas, cómo se construyen, creo que es una forma de descubrir muchas vocaciones también. Me veo ya con 3 ingenieros, no sé exactamente si voy a poder resistirlo, pero ya te lo iré contando, Jaime. Has hablado que decíamos en la presentación que estabas un poco en el proceso, has estado con BlaBlaCar, y BlaBlaCar yo creo que cambió algo desde una generación en la que de repente dio miedo, ¿no? Porque siempre nos habían dicho no te montes nunca en el coche de un desconocido, a que tú pedías montarte en el coche de un desconocido compartiendo un espacio, un viaje. Y te voy a reconocer que yo mi primer viaje en BlaBlaCar he hecho 3. El primero de ellos fue como hará 3 años, en una situación un poco de locura de no existía otra posibilidad de venirme de Ponferrada a Valladolid. Se lo comenté a una amiga y a mi marido, que supieran con quién venía y demás y tal, me imagino que será un poco. Pero te he de reconocer que no se lo conté a mis padres hasta que llegué a Valladolid, que habían pasado unas horas. ¿Qué pasó? Porque claro, una vez que lo probé, sentí que fue súper agradable tener una conversación con una persona muy extrovertida y que empezabas a entender un poco el proceso de sostenibilidad, ¿no? Una economía muchísimo más sostenible y esto ya empieza a hacer un clic en el cerebro de la gente de decir, puede haber otro tipo de formato en el que viajemos, en el que nos comuniquemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió todo ello? Bueno, BlaBlaCar es un fenómeno maravilloso. La verdad, tuve una experiencia excepcional trabajando allí. Yo fui más o menos el empleado número 100 en el mundo y estuve en BlaBlaCar durante casi 6 años, hasta hace un año. Pasé por distintos puestos y acabé siendo el director en España y en Alemania. Y en ese camino yo tuve la ocasión de ver un poco la explosión de una compañía como esa y de un fenómeno como este, ¿no? Un poco lo que tú dices. De un modelo de negocio, porque no deja de ser un negocio, obviamente, pero construido sobre la confianza entre personas y sobre cómo generar confianza entre personas a través de la tecnología, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? La tecnología de pronto, en este caso, permitió algo que era impensable antes, que era generar confianza entre desconocidos, entre personas que no se conocían de antemano, por distintas funcionalidades, desde las famosas opiniones hasta la posibilidad de entender un poco cuál iba a ser la experiencia de viaje, pues si se fumaba o no en el coche, cómo de habladora es la persona, y se definían como bla, 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 ahí venía el nombre de la compañía, ¿no? La tecnología sirve para dar ese andamiaje de confianza y de soporte a una comunidad que luego se comporta como una comunidad y entonces hay situaciones realmente especiales como lo que acabas de describir, ¿no? Yo creo que es normal que todos tengamos cierta aprensión ante una primera experiencia tipo BlaBlaCar, de compartir un coche con un desconocido, pero es cierto que normalmente la experiencia supera las expectativas, porque un estudio muy bonito que hicimos cuando yo estaba ahí tenía que ver con el impacto social del coche compartido y de cómo en un mundo en el que cada vez estamos más metidos en burbujas de información, solo nos relacionamos con gente que piensa como nosotros, con gente de un nivel socioeconómico similar, etcétera. De pronto, en un coche compartido tenías la experiencia de
hablar con gente que no habrías conocido de otra forma y de un origen muy diferente, ¿no? Y surgían historias maravillosas. Surgían desde gente que encontraba trabajo en BlaBlaCar. Nos invitaron a un par de bodas de gente que se había conocido en BlaBlaCar. Humoristas que viajaban y de todo, ¿no? Había y sigue habiendo, obviamente, seguro, experiencias maravillosas que creo que también daban idea de una forma, de un modelo de negocio algo más humano en un mundo cada vez más deshumanizado en el sentido de que cada vez es más remotas las interacciones. Bueno, lo estamos viviendo en estos días a una escala brutal que ojalá podamos revertir, pero en un mundo cada vez más distanciado, ¿no? De hecho, te puedo asegurar que yo sigo en contacto con esas personas, ¿eh? Me he enterado y además en los formatos que una persona repetí con ella, cómo 2 años después, cómo ha evolucionado su vida y demás, y tenemos feeling en distintos. Es verdad que nunca le habría conocido si no hubiera sido por esa situación. Pero eso yo creo que empezaría, ¿no? BlaBlaCar como si fuera una pequeña startup, entiendo. Sí, bueno, BlaBlaCar es una empresa francesa. Empezó, pues, no, voy a inventar, o sea, no me voy a inventar, pero no me acuerdo del todo de los años. Quiero recordar que era en 2000, que lo diga bien, en 2008 me parece que empezó en Francia. España fue el segundo mercado que lanzaron y empezó muy poco a poco. Al principio era el fundador que se había programado su página web y aquello iba creciendo más o menos. Y a medida que aquello iba creciendo, pues se fue convirtiendo en un gigante, para que te hagas una idea. Eh, no sé en qué cifra de usuarios en todo el mundo están ahora, deben estar en los 80, 90 millones de usuarios en todo el mundo, pero en el momento en el que yo entré, cuando eran 400.000 en España y cuando se veía eran 5 millones de usuarios registrados. O sea, es una explosión absoluta. Y creo que es una explosión bonita, creo que es uno de esos modelos que todos tenemos claro que aportan a la sociedad. Habrá quien lo use más, quien lo use menos, no será para todo el mundo, lo que sea, pero que viene a traer cosas positivas, ¿no? ¿Cómo se vive ese éxito de una forma directa o indirecta? Porque claro, dices que empezaste con 400.000 en España y cuando te vas hay 5 millones, tienes que vivirlo de una forma, no sé, me imagino que de agradecimiento o de crecimiento personal y profesional. Fue una etapa muy loca y muy maravillosa y yo sí recuerdo, yo antes de BlaBlaCar fui emprendedor y tuve mi empresa y me la pegué. Y me la pegué del todo, me arruiné, etcétera. Y, y sí recuerdo que yo por lo menos venía con esa experiencia, con ese bagaje, ¿no? Y recuerdo hablar con mi equipo y decirles, creo que no sois conscientes de lo excepcional de la experiencia que estamos viviendo. No es habitual encontrar una empresa así en Europa que es una experiencia mucho más americana y en América también son poquitas, pero que explote así en Europa, ¿no? Fue una experiencia, como bien dices, de mucho crecimiento profesional. Además coincidió, habrá gente que lo recuerde, con que nos demandaron la Confederación de Empresas de Autobús, solicitaron el cierre de BlaBlaCar en España y de pronto acabé saliendo yo en todos los periódicos, que soy ingeniero, no me lo había imaginado en mi vida hablar con periodistas, con políticos, etcétera. Entonces, profesionalmente fue un reto como difícilmente. Espero encontrarme con grandes retos en mi vida, pero tan completo y tan de golpe es difícil que te vuelva a pasar, ¿no? Y intenté disfrutarlo lo más posible en el momento y sobre todo guardo memorias maravillosas y algún que otro, y claro, muchos aprendizajes. ¿Qué te enseñó más? ¿Ese boom, ese exitazo o como acabas de contar, tuve una empresa, emprendí y me la pegué? Yo creo que aprendes cosas diferentes y el contraste ayuda a valorar ambas mejor. Ujú. Eh, hay infinitos errores que cometimos con mi empresa que no debería volver a repetir por haberlos aprendido entonces, y muchos que no llegamos a cometer o muchos aciertos que no cometimos entonces que espero haber aprendido en BlaBlaCar y en mis etapas posteriores, por ejemplo, ahora en FreeNow, ¿no? Entonces, sí que es cierto que suele decirse que la derrota es el mejor profesor, ¿no? El fracaso es el mejor profesor. Yo creo que a veces en el mundo del emprendimiento se sobreestima el fracaso. Fracasar duele mucho y es un aprendizaje caro. A veces se banaliza un poco, creo que es un aprendizaje caro y no me gusta glorificarlo demasiado. Eh, Creo que hay aprendizajes muy valiosos en las dos y creo que lo más importante es ir buscando esos aprendizajes. Al final solo aprendes si quieres aprender. Es muy difícil que de cualquiera de las experiencias, si no te paras a reflexionar y si no intentas sacar conclusiones, aprendas. Entonces, a quien tenga la suerte de estar viviendo un éxito, pues que se plantee
y reflexione, y a quien tenga la mala suerte de estar viviendo un fracaso, que sepa que no es el final y que de esos aprendizajes también se pueden construir cosas. Has dicho que tuviste etapas posteriores y no te quedaste ahí en BlaBlaCar. ¿Eso significa que te enseñaron nuevos retos y dijiste, venga, yo voy a por todas, o que no puedes tener el culo quieto en una silla? Pues no son mutuamente excluyentes, probablemente las dos. No, significa varias cosas. La primera que significa es un poco lo último que has dicho, ¿no? Yo viví una etapa maravillosa allí, pero sí es cierto que después de 6 años me apetecía hacer cosas nuevas, no necesariamente más difíciles ni mejores, pero sí distintas. Y creo que eso es natural y creo que es sano en todos. También coincidió, hubo en aquel momento la oportunidad de seguir en BlaBlaCar, pero en París, y yo estaba muy a gusto en Madrid, no me quería ir a París. Y además llevaba 1 año y medio viajando mucho y me apetecía estabilizarme un poco, ¿no? Y además coincidió con que surgió la opción de liderar otro proyecto en España. Por entonces se llamaba MyTaxi, es una empresa conocida de taxis en Madrid, Barcelona sobre todo, pero también estamos en Valencia, Sevilla y en Málaga. Eh, que ahora ha cambiado de nombre y se llama FreeNow, y que es realmente es la gran empresa de movilidad que tenemos en Europa, es la mayor empresa de movilidad de Europa. Entonces, era un salto difícil, sinceramente, porque yo tenía un muy buen puesto en BlaBlaCar, era una empresa que adoraba. Entonces, encontrar un nuevo reto en esas condiciones es difícil, pero este cumplía con con todo lo que podía necesitar, y fue un poco el empujoncito final que me faltaba para volar del nido, por decirlo de alguna forma, porque yo estaba muy a gusto. Entiendo que a lo mejor el concepto de rivalidad te acompaña, porque claro, me estás hablando de BlaBlaCar y aparecen los autobuses, te metes en FreeNow y tendrás a Uber, a Cabify, que son un poco, me imagino que primero, ¿no? Al final, vamos a ver, yo no tengo claro que me acompañe o si yo me voy metiendo en fregados, la verdad. Tengo cierta facilidad para meterme en fregados, y es cierto que me gustan los retos. Eh, También es inevitable que en empresas de alto crecimiento haya competencia. Y en todas las empresas hay competencia. Aquí sí es cierto que son sectores particularmente competitivos, y en particular donde estoy ahora, el de la movilidad urbana, es un sector muy competitivo, de los más competitivos que puede haber ahora mismo en el mundo. Eh, pero bueno, también eso lo hace bonito. En el caso además de FreeNow en España, creo que hay una parte particularmente interesante, que es cómo acompañar a un sector tradicional como es el taxi y, bueno, volvemos al principio de nuestra conversación, y ayudarle a afrontar esta oleada tecnológica y de disrupción, intentando darles herramientas y a la vez ayudándoles a adaptarse, porque si no, el futuro va a ser muy complicado. Entonces, todo ese ejercicio de trabajo con el sector, trabajo con las administraciones y por supuesto, de servicio a nuestros clientes, pues es bonito y es interesante. Sí, hay una parte de competencia innegable, pero como todos lados. Es un sector que hasta ahora era bastante tradicional. ¿Es fácil implementar algo en un sector tradicional en el que habrá gente que te diga, es que siempre ha sido así, Jaime, ¿por qué vamos a tener que conseguir cambiar lo que siempre ha sido así si funcionaba? A ver, yo lo primero que he aprendido, también reconozco, antes de llegar a FreeNow, mi conocimiento del sector del taxi era el usuario, ¿no? Y podía tener una visión pues muy parecida a la que acabas de decir tú, ¿no? Y siendo cierta, en algunos casos la verdad es que es un sector tremendamente heterogéneo. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta al final que es un sector que está formado por decenas de miles de profesionales, la mayor parte de ellos autónomos, entonces cada uno es de su padre, de su madre, hay de todo, ¿no? Hay gente y de diferentes edades, diferentes mentalidades, diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Hay partes del sector mucho más tradicionales, incluso algunas que no quieren trabajar con nosotros y probablemente no trabajan con nosotros nunca porque entienden que el taxi lo que tiene que devolver es hacer lo que ha sido toda la vida y ya está. Y hay otros que tienen una mentalidad mucho más similar a la nuestra, que entienden que es necesaria una evolución para competir en un mundo que ha cambiado. Entonces encuentras de todo. Sí es cierto que también hay diferencias que tienen que ver con las ciudades. Hay ciudades donde se está desarrollando más rápido, ¿no? Madrid, por ejemplo, que se ha convertido en una especie de terreno de juego de la movilidad en toda Europa, que de repente han aparecido no solo las VTCs, sino los patinetes, las bicis. Hay un transporte público tremendo. Una amalgama, hay una amalgama de repente que también ha hecho que el sector
aquellos que estaban un poco entre esos dos extremos que acabo de describir, pues se pongan más las pilas y digan, no, es que tenemos que evolucionar hacia un servicio un poco diferente, ¿no? Y hemos introducido cosas que parecen una tontería, pero que no existían hace 2 años, como un precio fijo a la hora de pedir un taxi. Ahora en Madrid puedes pedir un taxi con un precio fijo con una aplicación, que eso no existía antes, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos dando esos pasos, que no siempre son sencillos, creo que hay una labor muy bonita porque al final no dejan de ser miles de personas que si no iban a tener muy difícil su subsistencia en el futuro en un modelo diferente, ¿no? Entonces, es un reto, pero es muy interesante, la verdad. Claro, y como te gustan los retos y tú no te aburres, de repente dices, bueno, pues voy a crear un podcast, ¿no? Y voy a hacer Kaizen. No me extrañas, tú me vas a decir, ya hombre, pero tú tienes 3 hijos, no tienes tiempo para planteártelo, ¿eh? Claro, no, eso te iba a decir. O sea, yo es que lo tengo. Hay mucha gente que me dice, ¿de dónde sacas el tiempo? Digo, hombre, a ver, y a mí lo que me parece que es muy meritorio sois los que tenéis hijos y hacéis muchas más cosas, porque yo al final, a ver, tengo otras responsabilidades en mi vida, pero no tengo hijos. No, a ver, Kaizen, sinceramente, volviendo un poco a ese niño friki, desde que crecí y realmente lo he hecho toda mi vida, siempre me gusta tener proyectos paralelos, hacer cositas, ¿no? Porque como tú decías, me gusta hacer cosas. Me gusta construir cosas en general. Y en un momento dado, en una época en la que yo viajaba mucho por trabajo, me volví adicto a los podcasts y escuchaba muchos podcasts. Y me picó el gusanillo. Además, había empezado a hacer de portavoz, me gustaba hablar, etcétera, y me picó el gusanillo. Y decidí lanzar un podcast con una temática muy poco clara y que es muy difícil de explicar, pero que al parecer a la gente le está gustando, que es básicamente de aprendizaje continuo. Lo podía haber titulado Mis rayadas mentales, pero era menos sexy que Kaizen. Y en realidad es un poco invitar a la gente a acompañarme en un camino en el que yo voy intentando aprender sobre distintos temas y profundizar sobre distintos temas. Muy enfocado o con una parte muy enfocada en cómo desarrollar herramientas mentales para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, para entenderte mejor a ti mismo. No tanto de desarrollo personal en el sentido más psicológico o tradicional del término, sino más de desarrollo de habilidades y de capacidades, y luego con otra serie de temáticas, entrevistas también, pero con temáticas mucho más variadas, que algunas, por ejemplo, tienen que ver con la tecnología o con cómo ha evolucionado el mundo en determinados aspectos. Ya te digo, es relativamente heterogéneo, pero ha tenido un éxito que sinceramente no me esperaba y estoy muy contenta. ¿Qué expectativas tenías cuando realmente lo arrancaste? O sea, porque me has estado contando que has recibido patadita, pero esto no deja de ser un nuevo emprendimiento y este sí que es tuyo. O sea, habías venido el emprendimiento, pasas a estar en una línea en la que trabajas para otros, aunque con muchísima dirección, y vuelves otra vez a emprender. Claro, en este emprendimiento no sé si en esas expectativas has valorado la posibilidad de que esto se economice o que te dé algún tipo de aporte de valor o... A ver, yo tengo facilidad para proyectarme a futuros. Entonces, obviamente, cuando empecé dije, joder, si esto va muy bien, podría hacer, y se me ocurrían 300 millones de cosas. Pero si te soy sincero, no tenía ninguna expectativa. O sea, yo dije, voy a lanzar esto, no sé cuántos oyentes me dejarían satisfecho, no sé si son 100, 200 o 300, pero desde luego no las 500.000 de descargas que llevamos. Entonces, ahí ya me ha cambiado la escala mucho, ¿no? Mi objetivo inicial era, oye, vas a lanzar 10 capítulos y luego decides si estás a gusto, si crees que tiene sentido, si te merece la pena todo esto, ¿no? Porque al final, tú lo sabes, es un trabajo, un podcast. Mucho. Y además, en mío hay entrevistas, pero hay muchos de los capítulos son simplemente yo me empollo un tema y luego lo cuento, con la mayor gracia posible para que la gente no se muera del aburrimiento, pero es eso. Entonces tiene bastante trabajo por detrás. Y lo empecé con esas expectativas, sin más que eso, que creo que también es una forma sana, porque lo que yo buscaba inicialmente no era ni generar marca personal, aunque era una posibilidad, ni monetizar, aunque era una posibilidad, sino principalmente desarrollar una nueva habilidad, que era la de ser capaz de comunicar a través de un micrófono, de entender cómo se monta un podcast, de estructurarlo, de todas esas cosas, ¿no? Y ha pasado todo, en realidad. Por el camino, algo de eso he desarrollado. Desde luego ha crecido mucho y ahora voy a empezar la 3ª temporada, pero yo tengo que llevar como 500.000 de descargas, es algo que jamás me habría imaginado. Y en la parte de monetización,
Pues hombre, me lo empiezo a plantear porque también le dedico unas horas, pero no tengo muy claro todavía cómo abordarlo. Y es algo a lo que le estoy dando muchas vueltas últimamente. Tampoco hay un mecanismo de monetización muy desarrollado en el mundo del podcast que realmente funcione, ¿no? Pero bueno, esta temporada probablemente haga algún experimento a ver si encontramos, digamos, con la tecla. De momento estoy recibiendo una gratificación indirecta no solo por lo agradecido que es que a la gente le guste lo que haces, sino pues por conocer a gente como tú me llame para una entrevista, a mí que me gusta mucho la docencia y que doy clases, pues me llaman para dar más clases, conferencias, etcétera. Entonces, bueno, no monetizo directamente, pero de momento merece la pena. Si soñases en grande y yo te preguntase dentro de 10 años, que dudo que estés en Freenow ni Kaizen posiblemente se haya transformado en cualquier otra cosa, como te gusta soñar, ¿en qué soñarías, Jaime? Pues va a ser un cambio de tercio muy fuerte, pero mi padre murió hace 13 años. Heredé de él una casa perdida en las montañas de Cuenca que estaba a medio construir y durante muchos años he estado intentando reconstruirla yo con mis manos hasta que he visto que aquello no funcionaba y he contratado a unos arquitectos. Entonces, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría haber encontrado un equilibrio vital en el que puedo seguir haciendo trabajando en proyectos que me interesen y que me satisfagan intelectualmente, sea podcast, empresa o lo que sea, pero pasando temporadas ahí, sinceramente, y disfrutando de la naturaleza, que es algo que me apetece mucho. A partir de ahí, soy capaz de proyectarme a futuros desde el inicio de un proyecto. Me cuesta mucho saber cuál va a ser mi siguiente proyecto, pero cuando empiezo un proyecto digo, creo que puedo desarrollarlo hasta aquí. Pero ahora mismo la verdad estoy muy centrado en Freenow y creo que hay muchas cosas bonitas que se pueden hacer, de un equipo maravilloso, y me cuesta pensar en qué trabajaría. Pero intentando responder tu pregunta, fuera lo que trabajara, intentaría encontrar ese equilibrio un poco y volver un poquito más a la naturaleza. ¿Qué es lo que te retaría? Porque claro, me estás diciendo, o sea, veo que te interesa dejarlo en el máximo nivel todo, ¿no? Es como un proceso de, venga, saco todo lo que puedo, estrujo lo que puedo y cuando ya he dejado todo ese máxima sensaciones, ya, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, de Freenow no te sacan, de hecho, ni aunque venga la competencia, porque como tú lo ves ya un reto también personal, ¿sabes? ¿Qué es lo que te provoca esa sensación sobre todo para animar a gente, ¿no? Porque ahora que estamos en momentos que la gente está anímicamente peor y que están viendo proyectos y no saben escalarlo o les da miedo todo lo que pueda ser nuevo, ¿cómo te retas tú? Sí, a ver, es cierto que me gustan los retos, pero así dicho suena a que mi motivación viene de la competición y no es exactamente así. Yo siempre digo que mi carrera no tenía nada de planificada porque lo que hago siempre es seguir la primera cosa o la cosa que más me llama la atención, que más curiosidad me despierta, ¿no? Entonces, realmente mi motivación tiene que ver con la curiosidad. Me pasaba también cuando programaba, por ejemplo, lo que más me interesaba era resolver el problema, no realmente escribir el programa. Cuando llegaba a la solución, lo otro, a ver, lo hacía, Ya pero no. me aburría un poco. Entonces, con Freenow o con Kaizen o con cualquier proyecto, no es tanto ganar a todos, sino es llegar a colmar un poco esa curiosidad, llegar al punto en el que dices, entiendo este problema, he llegado hasta aquí, no sé si lo podría hacer mejor o no, pero entiendo lo que hay que hacer y entiendo cómo funciona todo, ¿no? Y lo bueno de empresas o proyectos como Freenow o como BlaBlaCar es que normalmente te van lanzando nuevos retos porque el entorno va cambiando muy rápido, ¿no? Y eso pues te mantiene enganchado. Pero no sé cuál sería el próximo proyecto porque va a depender de qué sea lo siguiente que despierte un poco mi curiosidad. Sí que me surgen, o sea, sí me han llegado alguna sugerencia de ¿por qué no escribes un libro de modelos mentales? Cosas así. Ahora mismo no estoy para escribir libros, pero sería algo que podría ser interesante, la verdad, o que me gustaría hacer algún día, por ejemplo. ¿Solo sobre modelos mentales o sobre toda tu experiencia en cómo has vivido las diferentes etapas de tu vida para poder evitar que otros a lo mejor se den ciertos batacazos de una forma premeditada? A ver, digo modelos mentales porque creo que es un tema relativamente poco tratado en español y sobre todo en libros en español. Y ahí creo que hay cosas que aportar. Sobre mi experiencia vital, yo procuro ser bastante cauto con eso, primero porque creo que hay mejores ejemplos. A ver, yo he llegado a ser director de un par de empresas, pero hay empresas, o sea, que está un poco sobredimensionada la figura del director general de empresas tecnológicas, porque al final
no son equipos tan gigantes. El equipo que llevo ahora son 35 personas, que está muy bien, pero no soy Pablo y es la CEO de Zara. Quiero decir que si buscamos referentes, seguramente haya referentes mejores que yo, tanto en el éxito como probablemente en el fracaso. Creo que hay gente que tiene aprendizajes seguramente más válidos. Entonces, creo que antes de escribir un libro tendría que reflexionar muy bien sobre dónde puedo aportar de verdad valor, porque escribir un libro por escribir un libro tampoco es eso. Y sí es cierto que quizá lo más novedoso que yo he podido hacer en el mundo del podcast en español, porque en Estados Unidos sí que existe bastante eso, es lo que tiene que ver con el tratar modelos mentales, algo de sesgos cognitivos, ese tipo de cosas que no estaban tan tratados, y quizá sobre eso sí podría aportar algo. Yo ya te veo escribiendo el libro en Cuenca, ¿eh? O sea, es en la casa terminada, aislado, sin tecnología. Me encantaría, la verdad. O sin escribir el libro también. En esa curiosidad, ¿te has fijado en modelos? Porque me hablabas de Estados Unidos, el tema del podcast y demás. ¿Tienes referentes a los que sigas para ser capaz de modelar? Porque dicen que a veces cuando uno llega en ese camino más un poco en solitario cuesta más llegar, pero cuando ves ciertos modelos de gente que ya ha logrado desde las expectativas, te lo planteas no como una copia, sino para seguir creciendo de esa manera. Sí, realmente hay dos cosas. Una es una reflexión que quizá tiene sentido aquí y no es tanto un modelo en el que la gente se pueda fijar, pero sí es una idea interesante. Yo tuve un profesor en la carrera que me marcó mucho. Era un personaje bastante excepcional, de aspecto y de todo. Él tenía 3 ingenierías, un tío muy, muy peculiar. Lamentablemente falleció ya, que él tenía una gran obsesión. Él nos daba clase en el último año de carrera y su obsesión era que fuéramos lo que él llamaba ingenieros híbridos, gente que supiese ingeniería pero que se acercara a las humanidades, que le interesaran otras cosas, ¿no? Y me pareció un concepto realmente muy poderoso porque es muy necesario en un mundo en el que la tecnología cada vez está más imbricada con todo, ¿no? Y digo eso como referencia porque mi propio perfil es un poco así, no solo por su influencia, sino porque mis padres eran de Bellas Artes y Filosofía. Quiero decir que vengo de un mundo muy mezclado, ¿no? Entonces, creo que ese es un modelo en sí mismo que para mí es interesante, el poder desarrollar habilidades casi ortogonales o complementarias a lo que tú traigas de bagaje. Y luego ya hablando de referentes, por ejemplo, en el mundo del podcast hay al menos un par que para mí son muy interesantes. Hay un tío que se llama Shane Parrish, que tiene un podcast que se llama The Knowledge Project, que habla, sí que habla mucho de modelos mentales en su blog. Él tiene un blog, de hecho ha escrito un par de libros sobre modelos mentales, un tío muy interesante. Y luego hay un clásico que en el mundo del podcast, que es Tim Ferriss, que es un tipo que te puede gustar o no, es un poco extravagante a veces, pero es un tipo interesante y sobre todo en las entrevistas suele llevar a gente muy interesante. Se me ocurren desde un buen amigo suyo que es Josh Waitzkin, que fue un niño prodigio del ajedrez que saltó el ajedrez, lo mandó a tomar por saco y se dedicó a hacer tai chi, hasta perfiles muy, muy, muy diversos de los que he intentado aprender cositas. Quizá no tanto como grandes referentes vitales, pero sí son personas en las que creo que he podido aprender bastantes cosas. Y además, fíjate, el otro día me comentaban, no lo sé porque no he visto su historia clínica, que Tim Ferriss, él declaraba su trastorno bipolar y había llegado un poco hasta toda esa situación. Yo estaba leyéndole ahora con Armas de Titanes porque me había coincidido y dije, pues fíjate, qué casualidad, pues me toca leerle. Otra cosa es que no me di cuenta del tocho que significaba y hay que leerlo de forma progresiva. Pero claro, haber conseguido entrevistar a toda esa gente, tener ese tipo de curiosidad, claro, suena también a que Tim Ferriss es una persona súper hiper curiosa y de hecho cualquier cosa, no solo la curiosidad la estudia, sino que lo prueba en su cuerpo. Sí, pero está zumbado. Me releí hace poco el The 4-Hour Body, el libro que hizo sobre pues, cómo gestionar tu cuerpo y demás. Hizo una serie de experimentos sobre su propio cuerpo porque los hizo él. O sea, yo me lo leo, pero yo no lo haría ni loco. Entonces, es un tío muy peculiar. Sobre lo que comentas, es cierto que hizo público su trastorno bipolar y es un tema que creo que es importante que haya referentes que visibilicen enfermedades mentales porque es un tema que por circunstancias familiares conozco en distintos aspectos de forma relativamente cercana y sobre el que sigue habiendo un estigma bastante absurdo en la sociedad porque no deja de ser una enfermedad más. Lo que pasa es que la vemos de una forma muy diferente, ¿no? Y él en concreto, como ves,
también tengo un poco cerebro de mono y voy saltando de un tema a otro, pero él en concreto tiene un TED Talk muy, muy bonito sobre una práctica estoica de la premeditación sobre los males, de ponerte en el peor escenario y cómo lo utilizaba él para gestionar su propia ansiedad en determinados momentos. No sé el título del TED Talk, si luego me acuerdo te lo busco y te lo envío, pero era bastante, bastante interesante. Yo creo que él tuvo parte de la culpa de que yo haga intercambio de casas, ¿eh? O sea, es cuando de repente Sí. me leí la semana laboral de 4 horas, descubrí que había un mundo distinto y dije, madre mía, de hecho, todavía me acuerdo que mi madre me llamó por teléfono y no la escuché, no la oí, entonces se puso nerviosa, me llamó varias veces y me dice mi madre, ¿qué haces? Y le digo, pues mira, estoy leyendo un libro, mamá, que me ha convencido totalmente. Esto de trabajar 4 horas y ganar muchísima más pasta, esto es lo que creo. Otra cosa es que no sé en qué momento su bipolaridad está, porque lo de trabajar solo 4 horas, aunque te dediques al tema de emprendimiento, los podcasts y demás, él trabaja muchas más. Sí, a ver, yo siempre digo que ese libro al que realmente le funcionó para trabajar 4 horas es a él. Es un libro que funcionó muy bien para haber vendido millones de copias. Creo que es un libro que no hay que tomarse excesivamente en serio, pero que tiene un poder evocador e inspirador importante. Creo que sí que remueve un poquito. No creo que poner en práctica lo que él dice en el libro funcione, sinceramente. Creo que funciona para él y para 3 más y poco más, pero es un tío que trabaja mucho más, pero bueno, si piensas al final, todos los modelos de negocio que él tiene, o todos los negocios que él tiene, tienen que ver con hacer cosas altamente escalables. Libros que se venden millones de copias, podcasts que se escuchan millones de veces y además cosas que le sirven para satisfacer su curiosidad. O sea, es un poco ese esquema, ¿no? Ya te digo, es un tío, él en sí mismo, a mí me produce algunas sensaciones contradictorias, pero sí que yo he aprendido cosas y tuve un poco creo que cualquiera que haya leído ese libro tiene esa sensación de voy a dejar todo y me voy a ir a Argentina a vivir ahí por 4 duros o a donde sea y a montar un negocio por internet, que luego dices, ni es tan sencillo, ni la pareja te va a acompañar, ni la vida es tan básica, ¿no? Pero bueno, es un libro, eso, evocador y que te remueve un poquito. Es de las primeras veces que empiezas a escuchar un poco la posibilidad de libertad, ¿no? Un proceso de libertad financiero, un proceso de no tener que hacer todo lo que los demás esperen, ¿no? Quizás sea de los libros que aunque digas exactamente así, ¿no? Pero existen otro tipo de posibilidades que no me habían contado hasta ahora, ¿no? Quizás eso es ahí donde marca un poco más la ruptura de todo ello. ¿Crees que la tecnología nos va a sustituir totalmente? Como hay gente que tiene tanto miedo como para que... Porque el otro día vi a mi hermano y aluciné bastante porque le dijo a Siri, se le dice, Siri, avísame dentro de 10 minutos. Y entonces yo será que tengo a Siri pero no la uso tanto como él. Y de repente dije, ¿llegará un momento en el que nos sustituya tanto como para hacernos totalmente imprescindibles? A ver, yo a Siri la tengo frita, la verdad. Eso que hace tu hermano lo hago a todas horas. Pero es una pregunta a la que no tengo una respuesta clara, sinceramente. Durante mucho tiempo he pensado que no. De vez en cuando veo algunos desarrollos que me llaman mucho la atención. A la vez, no sé si... O sea, es un problema tan complejo que no soy capaz de desmadejarlo. Porque a la vez tampoco sé si nuestra propia sociedad se sostendría sobre un esquema en el que desapareciera la necesidad de trabajar. Quiero decir, necesitaríamos un reset tan fuerte en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo transaccionamos. Cambia todo tanto que es una... Me encanta la ciencia ficción y da para 300 millones de libros, cada uno con un ángulo completamente diferente, ¿no? Hay este concepto de el cono de incertidumbre, creo que lo llaman los futuristas, que tiene que ver con, desde el punto en el que estamos, todas las posibilidades que haya futuro, dónde podríamos aterrizar, ¿no? Y este cono es tan amplio que me cuesta mucho imaginarlo. Hay cosas que creo... hay una serie de verdades muy manidas que se suele decir, bueno, es que la creatividad un ordenador no la puede sustituir. Hombre, yo he visto ordenadores generar obras de arte porque sé que lo ha hecho un ordenador, pero si no, empiezo a dudar, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que parece que está más, o lo que parecía hasta hace muy poquito que estaba más en peligro era todo lo que fuera susceptible de automatizarse con robots, pues puestos de, yo qué sé, muy manuales, muy mecánicos, muy repetitivos, y de pronto en la última iteración que yo he visto de inteligencia artificial hay software que es capaz de
escribir software. O sea, que puede sustituir a un programador, que es algo que quizás no esperábamos, ¿no? Entonces, creo que la potencialidad existe. Yo no sé si vamos a desarrollarla, pero no sé si vamos a ser capaces de encajar esto con nuestra sociedad. Pero Me refería un poco porque me acuerdo que hace 2 años, y fíjate en 2 años, lo que todo que ha podido cambiar, nos enseñó nuevas startups que están a punto de salir y demás, Néstor Guerra en una clase, y me sentí como Pablo, yo que sé, Paco Martínez Soria que llega a Madrid, pues exactamente igual. Porque claro, yo como médico, una cosa que me impactó mucho y era ver una camiseta que te avisaba 30 minutos antes de que ibas a tener un infarto, para que fueras avisándote al hospital, llamaras al 112 para que te pillase, ¿no? Y entonces me pareció fantástico, ¿eh? Tengo que reconocer que fue una brutalidad y cuando de repente conocí una cocina en el que cocinaba todo por ti, que te ibas a arreglarte y demás, y solo tenías que decir qué tipo de comida querías, con qué tipo de chef querías que te cocinara, y entonces podía ser uno de 5 estrellas, en el que tú se lo hacías así, tocabas como un iPad enorme, que era la parte de la cocina, se encargaba de hacer la petición y todo, y te ibas, de repente dije, madre mía, esto de Matrix pensaba que estaba muy lejos, pero lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. sí, o sea, mira, creo que de los pocos que podéis estar a salvo sois los que tratáis con humanos, o sea, de los que vuestro material de trabajo es los humanos y especialmente si tiene que ver con la mente humana, porque ahí nuestra necesidad de comunicación creo que va a seguir existiendo. Pero realmente, potencialmente, creo que hay muchas cosas de la tecnología que vamos a poder desarrollar. De hecho, hay un capítulo de Kaizen dedicado un par de capítulos dedicados a la inteligencia artificial y llevado un poco a los dos extremos, ¿no? A si realmente va a acabar con la humanidad, como hay gente que teme, o si realmente vamos a ser capaces de sacar lo mejor de ella. Y yo de verdad es que no sé cuál es la respuesta. Sí creo que en cierta medida hay cosas que no están tan cerca como parecía hace unos años. Hace muy poquito parecía que los coches autónomos estaban ya aquí y cada vez se van retrasando 5 años y 5 años y 5 años. Y creo que tiene más que ver con ese encaje en la sociedad, porque no es tan fácil de meter algo así de golpe completamente autónomo mientras tiene que convivir, por ejemplo, con conductores humanos. Entonces, creo que el encaje social, creo que lo más difícil no es que la tecnología hiciese muchas de las cosas que podemos hacer los humanos, sino la transición hacia ese punto creo que es realmente compleja y es donde no sé si llegaremos. Lo que tengo claro es que tú no lo has dejado nada complejo, Jaime, nos lo has explicado espectacularmente y sobre todo nos has dado una nueva visión para que no tengamos tanto miedo a la tecnología y sobre todo que sigamos investigando y curioseando. Y simplemente por eso, pues desde aquí, desde la tribu Inviven, solo podemos darte las gracias, porque ahora sí que te puedo asegurar que muchísima más gente, espero que vayas a por esa tercera temporada muy rápido y que la arranques ya, porque empezarán a seguirte seguro desde aquí, desde el Café Inviven. Mil gracias, Jaime, por haber estado ahí. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por escucharme, porque tengo cierta tendencia a enrollarme. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Ahora solo os toca a vosotros, a darle al me gusta, al compartir, a conseguir hablar de ello, incluso a que dialoguéis con un café si creéis realmente que nos van a sustituir toda la inteligencia artificial o no, porque de estas pajas mentales que antes hablaba, como de rayaduras, creo que de ahí pueden salir muchísimas cosas. Ya sabes que puedes conseguir encontrarme en rosamontana.com y en inviven.com, donde tengas un espacio donde puedas seguir creciendo en desarrollo personal, en desarrollo profesional, en temas de pareja, en creencias limitantes, en todo aquello que tú consideres que necesitas echarle un poquito de impulso, de darle todo un poco a ello. Recuerda que puedes encontrarme en rosa@rosamontana.com, en mi correo personal, y yo aquí te estaré esperando, ¿cómo? ¿En dónde? En nuestro siguiente podcast.